si ellos están tan tranquilos que no han tenido nada que ver, ha pasado prácticamente una semana entera y lo único que tuvimos fue un intento de entrevista que terminó en una acusación a ver si los casos de corrupción propios eran menores o menos graves que las causas de corrupción ajenas. Mira, me parece que si tuviera que poner un título diría ni exagerar ni hacernos los distraídos, ¿no? Porque me parece que a veces quienes intentamos esquivar esta falsa dicotomía en donde el país está sumergido hace tanto tiempo de que se traza una raya y se cree que hay buenos y malos, infalibles y equivocados permanentes, ¿no? Y que todo parece reducirse a eso. A veces está bueno ponerle ejemplos concretos, y esto te da un ejemplo concreto en donde, a mi modo de ver, hay una sobrereacción de querer llevar rápidamente al presidente a un juicio político, una medida que tiene que estar reservada para violaciones flagrantes de la Constitución, y digamos, y tenemos que, digamos, aparte de las simpatías o antipatías con las figuras públicas, la investidura presidencial hacia las instituciones. Entonces, cuando decimos que este presidente atenta contra las instituciones, la violencia política, la ruptura permanente de los usos y costumbres y muchas veces de las leyes, de la división de poderes, bueno, hay que tener cuidado de no caer en lo mismo. Pero, digamos, tampoco el otro extremo de hacer como si acá no haya pasado nada. Digamos, el presidente nos quiso dar un falso montaje con preguntas editadas, en donde se suponía que iba a haber una explicación o un pedido de disculpas por un error flagrante, y lo único que hubo fue prácticamente un consentimiento tácito de que eso era un acto de corrupción y una respuesta de que en realidad era peor la corrupción anterior y que la expresidenta no tenía autoridad moral para referirse a él en el tuit. Es decir, prácticamente hubo una aceptación tácita por no haber una explicación. Entonces, nuestra propuesta que hicimos en el Congreso esta semana es distinta a la comisión investigadora, que no le quito importancia, pero me parece importante que aprendamos de la experiencia, en donde hubo muchas comisiones que después se perpetuaron durante años y no encuentran ninguna conclusión. El Congreso no tiene que reemplazar al Poder Judicial en la jurisdicción de investigar. Nosotros no podemos pedir requisitoria, no podemos indagar, no podemos allanar, no podemos pedir interferencias comunicacionales. Eso lo tiene que hacer la justicia. El Congreso sí puede ser, lo que debe ser, es el contexto y la tribuna institucional adecuada para que los funcionarios directamente involucrados, más allá del presidente, puedan ser sanamente interpelados. Y acá no hay un capricho. Tenemos pruebas, las pocas que se han filtrado respecto de los accesos a Olivos y a la Casa Rosada, de que hay dos funcionarios en particular, que son la secretaria general Karina Milei y el vocero Manuel Adorni, que tenían un vínculo probado con muchos de estos personajes, dado que eran ellos los que habían autorizado los ingresos en 9 oportunidades en total y se habían reunido con ellos sin el presidente primero y con el presidente después. Entonces, lo que es llamativo es que el gobierno quiera esquivar con estos recursos de un voto más, un voto menos, o llamando a los gobernadores, algo que inclusive sus propios votantes esperan, que es lisa y llanamente una explicación seria. Diputado, los elementos que se han conocido también en las últimas horas vinculados a supuestamente pedidos de dinero para acceder al presidente de la Nación, ¿a usted lo preocupan? ¿Le da cierta legitimidad a todo eso? Bueno, por supuesto que es preocupante, digamos, es una... Es un delito, digamos, es una especie de tráfico de influencia. Bueno, yo te consigo una reunión con el presidente si me das plata. Y viniendo digamos, de su hermana y sabiendo el vínculo tan cercano, es difícil de suponer que el presidente no estuviera al tanto. Entonces, obviamente que es gravísimo. Por supuesto, de vuelta, y sobre todo con la figura del presidente, el beneficio de la duda es una institución fundamental de nuestro sistema, y acá hay que ser prudente porque, de vuelta, yo lo digo con la total autoridad y creo que está claro que no es mi gobierno, digamos, pero yo sí tengo que ser coherente y me paro generalmente desde un espacio, digamos, que lo que pide es largo plazo, es que las ideas trasciendan a los personalismos. Bueno, tengo que ser coherente con eso, me parece que hay que ir con pie de plomo. Faltan 3 años de un mandato democráticamente elegido, que está logrando algunas cuestiones que sin ser necios hay que reconocer en materia de reducción de la inflación y de orden macroeconómico. Yo tengo un montón de críticas al respecto y las he hecho en el margen y que componen ese plan de orden macroeconómico y fiscal, pero digamos, me parece que estos son los momentos en donde la pausa y la reflexión tienen que dominar, no ir prematuramente tratando de terminar un gobierno, pero tampoco haciéndole el caldo gordo, como vimos algunos senadores hoy, a un gobierno
para no dar explicaciones, para esconderse detrás del próximo suceso que tape algo que, de vuelta, sin acusar, sin prejuzgar, reviste gravedad y tiene que ser aclarado. Mazot, yo recién hablaba de presunta estafa y trato todo el tiempo de utilizar ese término justamente, ¿no? Para no avanzar en esto de juzgar y mucho menos hacerlo desde un medio. De todos modos, a mí me llama la atención algunas cosas. Usted recién hablaba de la sobreactuación y yo me preguntaba, ¿dónde estaría esa sobreactuación si los medios del mundo están hablando de esto? Somos tapa en los principales medios. En el pedido de juicio político, para mí ahí, digamos, y no, lo digo con total respeto a mis colegas que lo han hecho, me parece válido, digamos, hay integrantes de mi bloque que lo han planteado también. Pero entre el juicio político y el pedido de informes no hay un abismo enorme. No es pedido de informes, es interpelación. Yo lo que estoy diciendo es que el ministro Francos, el ministro Cunio Libarona, la secretaria general Karina Milei y el vocero se presenten no en una comisión, en el pleno, en el recinto de la Cámara de Diputados o del Senado, que vi que hoy presentaron un proyecto similar, a dar explicaciones sobre un temario que ya está previsto en el proyecto que presentamos hace 4 días y que además puedan ser en vivo repreguntados. Bueno, es una cosa importante, es como cuando el jefe de gabinete asiste al Congreso, que por cierto lo ha hecho solamente 2 veces en casi 1 año y medio, o cuando el presidente atiende al Congreso a inaugurar las sesiones. Es un evento raro que... Caputo no va, por ejemplo. Cuando lo citan, no, por supuesto que no va. Y yo lamentablemente todo lo que recibimos es que aunque nosotros podamos lograr la mayoría suficiente como para aprobar este pedido de interpelación, lo más probable es que los ministros no vayan. Y eso, bueno, sería todavía muy sugestivo porque digo, ¿qué es lo que tienen que esconder? Si realmente ellos obraron con negligencia, no sabían lo que venía, si realmente, por más que todo parezca tan evidente, digamos, la coordinación casi milimétrica entre la hora del tuit y la hora de las transacciones más voluminosas, que sea el mismo día, unas horas antes, cuando se dio de alta el token, digamos, yo no soy un especialista, no quiero repetir como el oro, pero digamos, hay algunas cuestiones que no hacen a los tecnicismos de las criptomonedas, que aplican para cualquier fraude, ¿no? Entonces, bueno, si ellos están tan tranquilos que no han tenido nada que ver, ha pasado prácticamente una semana entera y lo único que tuvimos fue un intento de entrevista que terminó en una acusación a ver si los casos de corrupción propios eran menores o menos graves que las causas de corrupción ajena. Es preocupante que el presidente haya desviado la atención, no ha explicado un bledo y que todo su entorno prefiera tapar este tema resistiendo pedidos en el Congreso, sin explicar en los medios de comunicación, resistiendo conferencias de prensa, no atendiendo a ninguna entrevista como esta. Obviamente que la justicia también estamos esperando a ver cuándo será su primer movida formal para ver si ayuda a que ante la negativa del gobierno algo se pueda esclarecer. Pero digo, es muy sugestivo que el gobierno no decida agarrar el toro por las astas y decir su verdad, porque entonces parece que están ocultando algo. El expresidente Mauricio Macri dijo hace algunos días que el presidente estaba descuidado y eventualmente apuntó a su entorno, ¿no? Casi algo parecido a lo que usted acaba de mencionar. ¿Eso presupone que el presidente Javier Milei no es culpable, no estuvo a cargo de esto que hemos visto? Yo no apunto al entorno yo no los conozco personalmente, ni a Adorni, ni a Karina Milei, ni al presidente Javier Milei, no tengo relación. A lo único que apunto es a lo que sabemos fehacientemente. Esto no es una cuestión que me pareció a mí o es mi interpretación. Nosotros lo que sabemos, lo que es innegable, es que aquellos que autorizaron ingresos y participaron de reuniones con Novelli, con Julián P. y con Hayden Davis, son Karina Milei y Manuel Adorni. Eso consta en los ingresos de la Casa Rosada de Olivos, no es una cuestión subjetiva. Entonces digo, de ahí nosotros nos agarramos para interpelarnos, no es ni una provocación, ni una presunción, es de lo poco que sabemos de manera indiscutible. Entonces, a aquellos que está probado que tenían algún vínculo, lo que les decimos es, señores, por favor, preséntense en donde corresponde en el Congreso y brinden las explicaciones que hagan que todo este tema baje un poco y que la justicia eventualmente pueda utilizar esa interpelación como un primer puntapié si es que considera que debe investigar algo más.